CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochati en CNN Chile. Muy buenas noches, ¿cómo está? El semáforo está en verde. Hasta el momento no pasaba nada, digamos, pero se puso verde. Me refiero al cambio constitucional, a una nueva constitución. Lo había anunciado el proyecto de gobierno, el programa de gobierno de Michelle Bachelet, pero finalmente la Presidenta de la República ha dado a conocer cuál es el itinerario, el camino para llegar a una nueva Carta Fundamental. Hoy día nos acompaña Francisco Zúñiga, abogado constitucionalista, un especialista, es profesor titular de la Universidad de Chile, fue abogado integrante durante 3 años del Tribunal Constitucional, fue jefe de la Comisión justamente de Constitución del comando de Michelle Bachelet, militante del Partido Socialista. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Oye, la Constitución, ¿qué? Ley fundamental, la que organiza el Estado y la relación del Estado con los ciudadanos. ¿Cuál es la mejor definición para, a ver, ya que empezamos con la pedagogía, porque así partió Bachelet, qué se le puede decir claramente a un telespectador qué es una Constitución? Las constituciones tienen 2 partes componentes. La primera es el estatuto del poder, es decir, el conjunto de reglas básicas acerca de cómo se organiza el Estado y se reparte el poder político en el Estado. Y lo segundo, la Constitución contiene una carta de derechos de los ciudadanos, de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos sociales, económicos y culturales. Eso es una Constitución hoy en el siglo XXI. Ahora, hay constituciones antiguas, la Constitución norteamericana, que se cita muchísimo, que son pocas normas, que son más bien principios, etcétera. ¿Esos modelos antiguos están vigentes hoy o no? A ver, yo creo que en materia de constituciones cada país busca la fórmula que más le acomode. En general, las democracias occidentales tienen constituciones más bien breves. El caso norteamericano es un caso paradigmático en que la Constitución es breve y tiene 200 años o más de 200 años. Pero hay que hacerle presente a los auditores del programa que cada Estado de la Unión tiene su propia Constitución y su propia Carta de Derechos. Y por tanto, si uno mirase de perfil la Constitución norteamericana, vería que es una Constitución más maciza de lo que parece en apariencia. Claro, lo que pasa es que es distinta para cada Estado y un Estado federal. Entonces, por supuesto. A ver, un itinerario. Se fijó un itinerario. Un itinerario, hablemos primero del procedimiento, después de cuestiones de fondo. Primero va a haber una educación cívica de tipo legislativo constitucional hasta marzo del próximo año. Después vienen los diálogos ciudadanos, después las bases ciudadanas para una nueva constitución que van a surgir de ahí. Y finalmente para llegar a una modificación a la Carta Constitucional para establecer 4 mecanismos que propuso la Presidenta de la República. Así se llega. Y entonces surgieron las críticas y los problemas, porque uno dice, a ver, educación cívica y legislativa, cuando nadie sabe muy bien lo que es una Constitución. En segundo lugar, porque si la leen se entiende poco. No vamos a descubrir aquí la comprensión lectora de los chilenos en qué nivel está. Y muchos han dicho, incluso sectores de nueva mayoría, esto no es sectores solamente de oposición, que esto puede ser una enorme manipulación de algunos sectores. Fíjate que este es hasta marzo, todo el verano, grupos influyentes que están manipulando y por lo tanto con una pedagogía, pero pedagogía con sesgo. A ver, ¿es posible eso? Aquí ¿Podría ocurrir? Es que aquí han habido 12 flancos críticos. Un primer flanco crítico es que la Presidenta de la República demoró en dar a conocer el itinerario de ese proceso constituyente. Y ahora se dice, como segundo flanco crítico, que es muy largo el proceso constituyente. Bueno, una cosa es que ya demoraron en anunciarlo Yo quisiera y otra cosa es que decirle sea que largo. En cualquiera de los escenarios, la oposición va a estar crítica. Sea que el proceso constituyente se hubiese anunciado hace más de un año, por un plazo breve, allí la crítica sería de que estamos en un proceso apresurado. Hoy día la crítica es que el proceso es muy largo. Yo creo que aquí lo importante no es si el proceso es más largo o más corto. Aquí lo importante es que el proceso tiene un conjunto de etapas
que están claramente delimitadas. Francisco, es que la pregunta no es si es largo o corto. La pregunta es si podría existir la posibilidad, como dicen algunos, incluyendo a nueva mayoría, de que en este proceso de educación cívica, legislativa, diálogo ciudadano, puede haber una manipulación y un sesgo. Porque yo entiendo que si hay un proceso, yo encuentro difícil enseñar derecho constitucional o normas constitucionales o principios constitucionales en poco tiempo, principalmente en verano, pero está bien. Que sea un sesgo y no que sea una cosa honesta intelectualmente, decir, estos son los modelos constitucionales, estos son los regímenes de gobierno, estos son los regímenes o los estados cómo pueden conformarse, esto es la legislación comparada, estas son las ventajas y desventajas, una cosa, pero no. A ver, la manipulación. Sí, ¿A cargo de quién va a estar esto? Yo creo Fíjate que el ministro Marcelo Díaz dijo ayer, vocero del Partido Socialista, vocero del gobierno, dijo, mira, no sé qué participación va a tener la DOS, la Dirección de Organizaciones Sociales. Entiendo que algo, pero no lo sé decir, dijo ayer. Entonces uno dice, bueno, a ver, sí, ¿cómo está la cosa? A ver, hay un punto en materia de pedagogía democrático-constitucional en que los críticos pueden tener razón. Y es que si la pedagogía democrático-constitucional deviene en adoctrinamiento, en proselitismo, es una etapa, y la etapa inicial del proceso, fracasada, nacida muerta. Porque lo que caracteriza a un proceso constituyente como el que nos ha convocado la presidenta Bachelet es que es un proceso constituyente abierto, plural, en que deben participar todos, en que deben estar todas las visiones. Francisco, ¿eso significa que si hay manipulación y por lo tanto esto nace muerto, el proceso carece de legitimidad? Yo creo que la legitimidad de un proceso constituyente es precisamente el pluralismo y la participación. Y si no hay pluralismo ni hay participación, porque lo dominan algunos, porque esto es el verano, porque muchos del verano no están disponibles, ¿qué pasa? Yo espero que eso no sea así. ¿Es una esperanza? Yo tengo una esperanza fundada. No. Yo creo que la actual coalición gobernante ha entendido de las reformas estructurales que emprendió en el pasado, de la reforma tributaria, de la reforma a la ley electoral, de la reforma laboral que está en curso, en orden a que es muy importante una etapa de pedagogía cívico-constitucional para explicarle a la ciudadanía los alcances del proceso, no explicarle a la ciudadanía qué se quiere, porque el que se quiere, es decir, qué constitución tendremos, es una definición que le corresponde, en definitiva, a los representantes de la ciudadanía. ¿Qué ocurre si la gente de sensibilidad derecha se resta esto y solamente queda un sector participando en los diálogos? Se resta, no creen simplemente, no hay convicción, no hay persuasión. Yo creo que sería lamentable, Tomás. Sería lamentable porque estamos perdiendo la oportunidad. ¿Y significaría entonces que sea la constitución de unos con respecto de otros? O sea, ¿existe esa posibilidad? En un sistema democrático no debería existir la posibilidad de una constitución impuesta por un sector de la población. Pero en este caso, se restan. Yo creo que hay un grado de convicción democrática, hay una disposición ética en la mayoría de los ciudadanos para entender que una constitución democrática es una constitución plural que se soporta sobre un gran acuerdo nacional. Yo soy optimista de que las posibilidades de esa participación plural y las posibilidades de un acuerdo nacional existen. Y voy a decir por qué soy optimista. Me ha tocado participar y encabezar 2 iniciativas en las que se han reunido juristas de distintas sensibilidades políticas. La primera fue la iniciativa de diálogos constitucionales que realizamos en el Centro de Estudios Públicos el año 2014, que cuajó en la publicación de un libro que lleva ese título. Y la segunda es la iniciativa que encabezó el presidente Lagos a través de la Fundación Democracia y Desarrollo, que es Tu Constitución. Que son experiencias distintas en su alcance, pero en la que participan juristas de distintas sensibilidades políticas y el grado de coincidencia en temas muy sustantivos muy alto. Pero ahí participan, claro, la élite, los ilustrados. No se estoy hablando de la participación ciudadana. Gente que con la piel quiere ir o no quiere ir. A ver, pero que vamos a la participación ciudadana. En una de esas no van nomás. Yo no quisiera ponerme en una atalaya y mirar a los ciudadanos desde arriba. Yo creo que uno tiene que tener la suficiente modestia para entender que los ciudadanos tienen sentido común, que entienden de lo que se les está hablando. Voy a ponerte una experiencia práctica. El sábado recién pasado, invitado por Ciudad Sur, que es una iniciativa, una asociación de municipios del sur de Santiago, me tocó participar en un seminario organizado con dirigentes vecinales. Y fue una experiencia muy valiosa
de interacción con dirigentes vecinales, porque de las preguntas que ellos hacen, uno se da cuenta de que entienden lo que se está planteando, de que hay una percepción incluso intuitiva respecto de las cuestiones que son fundamentales. Francisco, se dice que esto no es un salto al vacío, lo dice el ministro Jorge Burgos. Otros dicen no vamos a escribir nada desde una página en blanco. Pero una constitución se va a empezar a escribir desde una página en blanco. Pues, para eso se hace este asunto, porque si no se modificaría la otra. Está bien, están los problemas de legitimidad de origen, como se llama. Pero la supremacía constitucional, es decir, el hecho que, para que nuestros telespectadores lo saben, pero el hecho de que toda otra norma, cualquier otra norma, tiene que estar de acuerdo con la Constitución, si no, incluso puede haber derogación tácita, ¿no es cierto? Sí. Significa que todo está en discusión, absolutamente, y que en teoría nadie podría decir que no todo está en juego, lo que no significa que sea ilegítimo, pero decir que no todo está en juego es imposible. Esa es una consideración no jurídica. Sí, pero y es quitar capacidades a una posible, por ejemplo, asamblea constituyente. Pero aquí hay dos elementos que son claves. La presidenta, en su anuncio de itinerario, ha establecido claramente que la apertura del proceso en el Congreso se verifica conforme a una regla de quórum reforzado de 2/3. Lo que significa, en términos simples, para que nos entendamos, de que tiene que haber un gran acuerdo nacional para que ese proceso avance. Lo segundo, la Presidenta de la República, cuando definió este itinerario compuesto de etapas, ha entendido de que hay una fase en este proceso constituyente de participación incidente de los ciudadanos a través de mecanismos denominados diálogos, que tienen expresiones territoriales, comunales, provinciales, regionales. La elaboración de una constitución no puede ser solo la obra de una élite ilustrada. Tiene que haber una interacción de los especialistas, de los políticos con la ciudadanía. Francisco, pero esas son consideraciones políticas. Pero en teoría, nadie podría estar en desacuerdo de decir que todo está en juego por la supremacía constitucional y no sabemos el texto que va a surgir. Podrá haber un acuerdo para allá o para acá. Y por lo tanto, evidentemente que está en juego, y eso es normal cuando se dicta una nueva constitución. Pero a lo que tú apuntas es clave, porque resulta ser de que la expresión hoja en blanco es una expresión usada, a mi juicio muy adecuada, por el presidente Lagos. La hoja en blanco no significa partir de cero, hacer tabula rasa. Significa que no hay pretexto, es decir, que no hay ningún actor de este proceso constituyente que está en condiciones de decirte sobre esto no dialogamos. Lo digo esto porque en un proceso constituyente como el que Chile va a tener, no hay tabula rasa con el pasado, no hay un partir de cero, porque tenemos una tradición liberal, democrática y social de la que este país se alimenta y se enorgullece. Hagamos un alto, voy a dejar la pregunta planteada, pero eso significa quitar poderes a una asamblea constituyente, porque una asamblea constituyente podría determinar perfectamente, partamos de cero. O sea, podría ellos determinar, está todo en juego. Y por lo tanto no sería democrático decir, no, respete lo que viene de antes. Y una segunda pregunta, ya que no hay tabula rasa, ¿qué es rescatable en la Constitución del 80? Volvemos en un instante. El constitucionalista Francisco Zúñiga nos acompaña esta noche. Quedaron preguntas en blanco, o pendientes más que en blanco, la página está en blanco. A ver, en teoría, hablemos en teoría, no en términos políticos. Una asamblea constituyente, un sistema en que se otorgue poderes, una comisión bicameral, etcétera, hay cuatro fórmulas. Debiera poder redactar todo de una página en blanco sin pensar incluso cuál es el pasado, en teoría, ¿no es cierto? A ver, la propuesta de una página en blanco parte de reconocer que hay pasado histórico, constitucional, sí, que hay tradiciones. Eso es una consideración política, pero desde el punto de vista de las capacidades, de los poderes, de las facultades. Técnicamente, cuando se ejerce el poder constituyente no tiene límites. Eso es. ¿Ya? Límite de derecho interno. Internacionalmente tiene límites, naturalmente. Va una pregunta sobre eso. No teniendo límites el poder constituyente, teóricamente podría redibujar completamente la organización del Estado y el capítulo de derechos. Pero eso es teoría, porque
aquí se ha planteado un discurso que demoniza a la Asamblea Constituyente. Yo quiero decir responsablemente que la Asamblea Constituyente es un mecanismo más de los varios mecanismos que en el derecho comparado existen para ejercer el poder constituyente. El más utilizado en América Latina, entre otros, ¿eh? Según el informe del PNUD, recientemente dado a conocer, el más usado en América Latina, y es un mecanismo usual porque las asambleas constituyentes, donde han existido, han funcionado con la lógica de un parlamento, pero de un parlamento que tiene una función específica, que es la de elaborar y aprobar una constitución. Francisco, ¿qué es rescatable en la Constitución del 80 rápidamente? Así Yo creo que en materia de derechos civiles, la Constitución de 1980 hizo un avance significativo. Pero ese mismo avance significativo es su gran lastre. La Constitución de 1980 es muy débil en materia de derechos políticos y en materia de derechos sociales se funda en una gran negación de los derechos sociales y del rol del Estado en el campo de la procura de necesidades públicas. ¿Recurso de protección? El recurso de protección es un buen ejemplo. El recurso de protección, que es una herramienta formidable para la protección de derechos, está pensado para la protección de derechos civiles. No hay derechos sociales, de los pocos derechos sociales reconocidos en la Constitución asegurados por la vía del recurso de protección. Por ejemplo, para la gente que le sube los precios de las ISAPRE, las tarifas, ¿les ha servido? Les ha servido, pero ahí las Cortes lo que han hecho es utilizar el derecho de propiedad para asegurar la intangibilidad del contrato. Muchos dicen que muchas normas constitucionales son normas, como llaman los abogados, programáticas. Están ahí y no sirven para nada. Hay constituciones que establecen el derecho al trabajo. Sí. Y hay cesantía, digamos, el derecho al trabajo. Hay otras constituciones, incluso la Constitución nuestra, en algunas cosas yo creo que normas programáticas. Leo una. La Constitución asegura la admisión a todas las funciones y empleos públicos sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes a los empleos públicos. Pues todos sabemos que está el cuoteo, el llamado al senador, el llamado al parlamentario. Esta norma es programática. Hay especialistas en llamar. Tú sabes que hay parlamentarios que son especialistas en esto. Es programático. Todos saben que algunos concursos no tienen ninguna posibilidad. O sea, está lleno a veces de estas cosas. A ver, en materia de derechos, Entonces, en una de esas, la Constitución puede reflejar un divorcio entre el texto y la práctica. esto es un caso, ¿no? Y yo creo... Pero tú consideras que este es un caso, por ejemplo. Yo creo que en nuestra Constitución ese divorcio es reducido. Ya, pero este sería un caso. A ver, ¿Sabes cómo es la práctica? ¿El reclutamiento de los funcionarios públicos podría mejorar? Yo creo que sí, podría mejorar. Aplicando la Constitución. Aplicando la Constitución y la ley. El Estatuto Administrativo, la ley de nuevo trato, creo que podría mejorar. Se ha discutido mucho, y Michelle Bachelet, la presidenta, el otro día habló con los empresarios, dijo, mira, el derecho de propiedad como que más o menos se podría preservar. Yo me hago una pregunta, ¿qué se podría cambiar? Porque este es un tema que se ha discutido mucho, ¿no es cierto? ¿Cómo se viene la mano en el derecho de propiedad? ¿Qué se cambiaría a tu juicio? ¿Qué es necesario cambiar en el derecho de propiedad? Leo para que nuestros telespectadores entiendan. El derecho de propiedad en sus diversas, asegura la Constitución, el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre todo a clase de bienes corporales o incorporales, solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Y estas comprenden cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad de la seguridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. ¿Tú establecerías más limitaciones a la propiedad? No, yo creo que aquí el programa de gobierno de la presidenta Bachelet en materia de derecho de propiedad es bien preciso. Y quiero decirlo. En materia de derecho de propiedad, el programa propone tres cosas. Primero, establecer un nexo entre la función social del derecho de propiedad y el bien común. ¿Ya? La función social ya está en la Constitución. Sí, el bien común es algo bien laxo. Pero está en el artículo primero de la Constitución. Sí. Segundo, establecer la posibilidad de que la ley establezca regalías o royalties, la explotación de determinados recursos naturales de propiedad estatal. Y tercero, la declaración de las aguas como bienes nacionales de uso público. Ahora, todo eso da lo mismo. Lo que opine el gobierno, su proyecto, porque el proyecto del gobierno finalmente no terminó en eso, sino que está terminando en simplemente mecanismos para. Entonces da lo mismo lo que se diga ahí. La pregunta tuya va a dirigir el derecho de propiedad, y yo lo que te quiero decir es que en materia de derecho de propiedad los cambios que se han propuesto son cambios
específicos, acotados, que no desnaturalizan el derecho a propiedad. ¿Qué pasaría con las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas dicen que tienen que velar por la seguridad nacional. ¿Se elimina eso, a tu juicio? Sí. La tradición constitucional en Chile ha sido dedicarle a las Fuerzas Armadas normas breves, específicas respecto de cuáles son sus funciones. La Constitución del 80, obra de una dictadura, le dedicó a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública y al Consejo de Seguridad Nacional 2 capítulos completos y sendas leyes orgánicas constitucionales en materia de carabineros y Fuerzas Armadas. Eso iba de la mano de la asignación de funciones políticas a las Fuerzas Armadas. Yo creo que recordar que antes de la reforma del 89 el Consejo de Seguridad Nacional tenía una función de representar a los poderes públicos cualquier cuestión que le pareciese al Consejo de Seguridad Nacional como una alteración de la institucionalidad. Y las Fuerzas Armadas tenían como función ser garantes de la institucionalidad. Eso desapareció con la reforma del 89, lo primero, y lo segundo con la reforma del 2005. Pero esta densidad normativa dedicándole a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública 2 capítulos de la Constitución es un exceso. A mi juicio, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública deben estar situadas dentro de la administración del Estado con una disposición específica que las diferencie de la administración civil. Francisco, algunas preguntas y respuestas rápidas. A ver, y que las subordine claramente al poder civil. A tu juicio, ¿Chile debe ser un Estado unitario o federal? Yo creo que Chile debe ser un Estado regional. Ya, muchas veces. A la italiana, a la francesa. Una fórmula intermedia de un Estado unitario con importantes grados de descentralización. ¿Sistema presidencial o parlamentario de gobierno? Lo he escrito muchas veces. Yo, en lo personal, y aquí no comprometo sino a quien habla, a mi juicio el mejor régimen político de Chile es un régimen semipresidencial. Con un presidente y un primer ministro. Así es. Ya, un presidente son presidentes medio de adorno, esos, ¿eh? Son de adorno. A ver, un régimen semipresidencial funciona en clave más parlamentaria cuando no tiene el presidente mayoría parlamentaria. Cuando tiene mayoría parlamentaria, funciona más en clave presidencial. ¿Un parlamento unicameral o bicameral? Bicameral. ¿Y por qué? Porque si vamos a establecer un Estado regional, le vamos a dar especial entidad o importancia a la descentralización, el Senado debería avanzar a paso agigantado por ser una cámara territorial, una cámara de regiones. Si el Estado deja de ser subsidiario en la nueva Constitución y por lo tanto el Estado tiene más capacidades productivas en el ámbito económico, etcétera, y otorga más derechos, ¿no debiera establecerse una modernización del Estado? Se ha dejado de hablar de eso. Con este Estado, ¿es posible ese cambio constitucional? Ese es un punto. Se han hecho varios esfuerzos modernizadores del Estado. Sí, pero no ha pasado nada. Yo no diría que no ha pasado nada, pero queda mucho por avanzar. Oye, todos tienen nota 7 en el Estado cuando los califican, ¿no? Para ganar los bonos. A ver, un Estado social como el que se ha planteado, lo planteó el presidente Lagos ayer. Un Estado social como el que se ha planteado es un Estado musculoso, pero sin grasa. Es un Estado eficiente, con una administración ágil, altamente profesional. Todo eso es para ser eficiente. Todo eso es muy teórico, ¿eh? No, pero es que aquí va el punto. Para que funcione un Estado social y no devenga en un Estado hiperburocrático, tiene que ser un Estado especialmente eficiente. ¿Voto obligatorio en el caso de una reforma constitucional para el plebiscito, por ejemplo? ¿Voto obligatorio o voluntario? En el primer gobierno de la presidenta Bachelet, Carlos Uneos y yo defendimos el voto obligatorio. Y sostuvimos en ese minuto que era un tremendo error establecer el sufragio voluntario. Pero ahora, ¿habría que establecer voto obligatorio? Hay que restablecer el voto obligatorio. ¿Para siempre o solamente para un eventual plebiscito ratificatorio? Para todas las elecciones y procesos electorales. Algunos temen que esta constitución o este espacio sea un ámbito de revancha para algunos, para hacer su propia constitución. Volvemos al inicio de la conversación. Hay mucho temor de eso. Yo creo que, eso sería la negación de una constitución democrática. Una constitución democrática es no impuesta. La constitución que tenemos en su origen es una constitución impuesta, otorgada. Es una constitución de revancha de aquellos por eso que triunfaron en el golpe sería de la Estado. revancha contra lo otro. Claro.
Esa lógica de revanchas, a mi juicio, no nos lleva a ninguna parte. No nos lleva a una constitución democrática. La constitución democrática se soporta sobre un pacto o acuerdo político institucional de largo plazo. Gracias, Francisco. Gracias por acompañarnos esta noche. Chao, buenas noches. Chao. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochati en CNN Chile.